Que ya son las 9:10. Buenas, buenas, ¿se escucha, no? Hola. Miércoles, el frío los hace tímidos. A ver, está grabando, sí. Se ve la pantalla, ¿no? Sí se ve, sí. Ya. ¿Quién avanzó su proyecto? Ya, a ver, vamos a hacer un resumen rápido de todo lo que se ha visto. Bueno, como ya les dije, les pasé un link de la guía del proyecto final. Aparte de eso, también les estoy dejando el modelo de segundo parcial. Que no se olviden que es este martes. Bueno, de este martes al otro. Puede que sea lo mismo, puede que sea que no. Practiquen, tal vez, si es que quieren. Durante la semana tengamos auxiliatura para resolverlo. Y aparte de lo que se ve acá, yo creo que también va a entrar el tema del último práctico que tuvieron, que es de pérdidas de presión. Entonces eso igual practiquen. Ya, aparte de eso, tengo entendido que esto es lo que les ha subido el ingeniero, que son unos puntos rápidos, digamos, del proyecto de curso, como ser obtener la planta tipo, solicitar la aprobación de plano, catálogo, tanques elevados y ajá. Pero el oficial todavía no lo subió. Sin embargo, este fue el índice, por decir, del proyecto final el anterior semestre y también es el mismo que nos dio el ingeniero cuando yo pasé. No cambió casi nada. Y aquí ya estuve resaltando qué puntos del proyecto ya se ha explicado y hasta dónde lo debieran de tener. Porque como ya les mencioné, prácticamente falta que explique la planilla de cuadro de presiones y diámetros definitivos y ya hacen el cómputo de materiales y ya con eso termina el proyecto. Ya, y como dice, ¿no? Partes del proyecto. La escala de trabajo, muchos me han estado preguntando más o menos en qué escala se debería de trabajar. Eso ya yo creo que depende mucho de sus planos, ya que algunos tienen un departamento, dos, tres. Entonces escojan una escala en donde les entre todos los datos que les pide en el punto 7 y 8, digamos, donde les pide que tengan longitudes de tramos, accesorios, las UH, las unidades de gasto, caudales o gasto probable y diámetro. Entonces que sea una escala donde les entre eso y no se vea tan lleno, digamos. Y si es que lo van a hacer en un folder doble oficio o carta y ya cuando tengan los planos solo los doblen así como en las presentaciones de taller. Entonces ya eso ya depende de cada uno. Ya. Ya, entonces este es el índice en el punto 1, página de datos del proyecto con su nombre resaltado en una sola página. Que aquí está, bueno. Esta es la planilla final, que todavía falta que les explique el ingeniero, pero ya con esto y el cómputo de materiales y ya termina. Luego, ya. Como punto 1 que tiene que tener su proyecto es la página de datos del proyecto con su nombre resaltado. Solo una hoja en donde aparezca su nombre y lo resaltan. No es necesario que impriman las 3 páginas que tiene el PDF. O ahí solo una hoja. Luego como punto 2 dice el plano aprobado por el docente en cualquier escala que ustedes hayan presentado. Y que sí o sí tiene que tener el sello del docente y creo que les hizo como un símbolo, o sea, les cortó como un símbolo, entonces tienen que presentar el original.
Así que guárdenlo. Ya como punto 3 dice el catálogo de tuberías obtenido de algún fabricante de acuerdo a los datos del proyecto, solo la página con los datos técnicos necesarios para el cuadro de caudales. Solo una página, no es necesario que impriman todo el catálogo, así como le fueron mostrando al ingeniero, ¿no? Y a mí, en donde estén los datos de diámetro nominal, exterior, espesor, o qué tipo de tubería van a ocupar, solo una página. Ya. Luego el punto 4, ya con los datos que obtuvieron de su catálogo, ya se realiza el cuadro de caudales, ¿no? Aquí les dejé un ejemplo. Este es el que yo usé para mi proyecto, y ya aquí les dejé como que la tabla desglosada para que lo realicen. Bueno, algunos ya lo han hecho. Y sería este, ¿no? El cuadro de caudales, donde están las 10 filas, donde tenga diámetro nominal, diámetro exterior, espesor de pared, diámetro interior, área en metros cuadrados, velocidad mínima, caudal mínimo, velocidad máxima, caudal máximo y caudal medio. Les recomiendo que en su cuadro de caudales es mejor que manejen los diámetros que se están manejando en clase. O sea, que manejen 1/2, 3/4, 1 y así hasta 3 pulgadas, 4 pulgadas, si es que su catálogo lo tiene. Ya, luego, ¿hay alguna duda de cómo es que se realiza este cuadro de caudales? Igual aquí les dejé, digamos, las fórmulas y notas. Se entiende. Ok. Bueno, igual. Como les decía, aquí ya les dejé cómo rellenarlo: diámetro nominal, diámetro exterior, espesor de pared, diámetro interior, el área, la velocidad mínima, que es 0.6 para todos los diámetros, el caudal mínimo, que es área por velocidad, por 1000. Velocidad máxima, que eso es de acuerdo al cuadro que está en el libro amarillo, y eso ya depende de los diámetros de las tuberías en pulgadas, como se ve en este cuadrito. El caudal máximo y el caudal medio. Ya luego, como siguiente punto, dice cálculos para el diseño de tanque elevado y cisterna. Aquí les dejé un ejemplo de cómo podrían sacarlo. Primero, más que todo, definir los volúmenes de agua contra incendio y volumen de dotación. Cada uno de ustedes tiene diferentes datos de agua contra incendio. No tienen el que es según normativa. A algunos les podrá haber tocado 33 minutos, 2.7 litros segundos, 29 minutos, 25 y así. Entonces cada uno de ustedes tiene diferentes datos y ahí también les va a variar. Ahora, el volumen de dotación, eso ya también saben cómo sacar de acuerdo a los niveles que les tocó a cada uno. Algunos tienen 7 niveles, 3 niveles, 9 creo que es lo máximo. Y también de acuerdo a cuántos departamentos tienen por nivel. Cuántos departamentos tienen por nivel y cuántas habitaciones tienen en cada departamento. Si es que tienen departamentos de 2 o más habitaciones, 2 o 3, tienen que agregar sí o sí, considerar que una persona extra va a venir a hacer la limpieza. Entonces, si tenían un departamento de 2 habitaciones, en cada habitación, por decir, van a vivir 2 personas, ¿no? Si hay 2 habitaciones, son en total 4 personas. Y como es de 2 habitaciones ese departamento, tienen que incluir a la de dependencia. Entonces, en total sería 5 personas. Si es que tienen 3 habitaciones, serían 7 personas, y así. Y ya cuando tengan la cantidad de personas en total en todo el edificio, ya lo multiplican por el dato de dotación que tenemos, ¿no? Que es de 200 litros al día por persona. Y ahí ya tienen el volumen de dotación. Y ya con eso distribuyen el volumen de dotación y de agua contra incendio tanto en tanque cisterna como tanque elevado. Y cada cual tiene su fórmula, ¿no?
En tanque elevado es 1/3 del volumen de dotación más el volumen contra incendio. Y tanque cisterna es 2/3 del volumen de dotación. Esto había mencionado el ingeniero que en volumen de tanque cisterna lo va cambiando cada semestre para que no se copien de otros proyectos. Porque en mi caso, en mi semestre, nosotros teníamos el dato de 3/4. Entonces, ahí les recalco eso. Porque si él ve que manejan 3/4, entonces va a decir, lo copiaron de otro semestre. Entonces, ya. Y aparte de ya estar definido cuánto de volumen para cada uno van a tener, tienen que también tener definido cuál va a ser la ubicación de su tanque elevado y su tanque cisterna. Como a varios les había mencionado que en el mejor de los casos, bueno, la mayoría de los casos va a ir encima de las escaleras o de un espacio común. Entonces, como ya tienen el plano, tienen las medidas y si no tiene cotas, lo ponen de referencia a un muro, que un muro tiene más o menos 15 centímetros. Entonces, ya con eso ya tienen las medidas aproximadas de cuánto mide sus escaleras, ¿no? Y ya ven si es que lo ponen sobre las escaleras o si el espacio es muy pequeño, lo pueden colocar en el pasillo con tal de que sea un espacio público, digamos. No puede estar, bueno, no es normal, no es general que lo pongan dentro o encima de un departamento. Ya, como se puede ver aquí, el ejemplo que hicieron con el ingeniero es que su tanque elevador lo dispuso encima del buque de escalera, que ya tiene las medidas de 240 por 345. Y como ya tienen el área del volumen, ya tendrían que buscar cuál va a ser la altura de ese volumen, ¿no? Del volumen tanto de agua contra incendio como el volumen de dotación que va a ir en tanque elevado. Y ya esto es despejando la fórmula de volumen, ¿no? Que volumen es base por altura. Entonces, como ya tienen o ya van a tener la medida del área o de la base, en este caso 240 por 345, que está aquí, ya solo les toca despejar altura. Y ya con eso tienen la altura del volumen contra incendio y también la altura del volumen de dotación que va a ir en tanque elevado. Aquí no se confundan, por decir acá, en el tanque elevado va a ir en total 12.066 litros, ¿no? Pero eso es la suma del volumen de dotación más el volumen de agua contra incendio. Entonces aquí tienen que encontrar la altura independientemente para el agua contra incendio y para el volumen de dotación que va a ir en tanque elevado. Entonces aquí ya no es 12.000, sino es 1/3 del volumen de dotación, que sería 6.666. Ya una vez que tengan esos datos de altura, tanto de volumen contra incendio como el volumen de dotación, ya van a tener una altura estimada del tanque elevado, ¿no? Que es netamente de volumen de agua. Por decir, en este caso, tengo una altura total de volumen de agua de 1.45 metros. Una vez que tengan ese dato, aquí les dejé un ejemplo de lo que yo puse en mi proyecto, pero creo que aquí está mejor explicado. Bueno, aquí cálculo de volumen de dotación, cálculo de volumen de reserva contra incendio, que este es mi dato personal, digamos, ya no es el según normativa, que era 30 minutos por 3 litros segundo, creo, si no me equivoco. A mí me tocó 29 minutos, 3.1 litros segundo. Entonces, como les decía, ahí les va a variar. Luego, la distribución en tanques, cuánto va a haber en tanque elevado, cuánto va a haber en tanque cisterna y las alturas. En mi caso, a mí el espacio que tenía en el buque de escaleras no fue suficiente para mi tanque elevado, o sea, solo tenía este espacio de arriba. Yo no puedo colocar mi tanque elevado encima del ascensor, entonces obligadamente me tuve que ir al pasillo
que también ustedes, si no se puede colocar en el buque de escalera, se puede en el pasillo, con tal que sea un área social y no esté invadiendo. Entonces me tuve que ir ahí y dije ahí va a ser la posición de mi tanque elevado. Y lo mismo con el tanque cisterna, que va a estar en la misma posición, solo que abajo, ¿no? Y ahí, como les mencionaba, y la altura del tanque cisterna, bueno, la altura del volumen tanque cisterna sería, en su caso de ustedes, los 2/3 restantes del volumen de dotación. Como ya les había dicho, en mi semestre se usó 3/4, más 0,30 centímetros de espacio vacío. Pero esos 30, ahorita que me fijé, es variable, porque en el libro amarillo dice que puede ser 0,60, o sea, dice el dato de 0,30, pero también más, en otras hojas más adelante dice 0,60, 0,80. Entonces eso le voy a consultar bien al ingeniero y le aviso bien para que ya hagan el plano de tanque cisterna y tanque elevado, que es el siguiente punto. Ya, punto 6, plano de tanque elevado y plano de tanque cisterna. Esto ya es diferente para cada uno porque tienen diferentes planos, diferentes niveles, entonces ahí ya les va a variar la altura tanto del volumen contra incendio como el volumen de dotación, pero tiene que tener todos estos artefactos, como ser la tubería de la bajante, de la montante, la tubería de la bajante para agua contra incendio, la tubería para limpieza, de rebose y el flotador, digamos. Y también tiene que tener ese espacio vacío que es de 0,45, que está acá, ¿no? Entonces, cuando hagan el diseño de su tanque elevado, tienen que tener todos estos datos. Y la altura total, oye, que contemple los 15 centímetros de muro laterales, digamos, y de piso y de techo, digamos. Y también la tapa. Y ya como ejemplo les muestro el de mi proyecto, que este es el diseño de tanque elevado, y le puse cotas, le puse cuál es la tubería de impulsión, la tubería que es para consumo, contra incendio, la de limpieza, rebose, las cotas, a qué altura va a ir la tubería de rebose, cuánto es la altura del volumen contra incendio, cuánto es la altura del volumen para dotación, para consumo, los 10 centímetros de decantación o con la pendiente para que ahí vaya ¿cómo se dice? Bueno, lo que decía el ingeniero que hay en el agua y que se va asentando, ¿no? Y así. Y ya luego del diseño de tanque cisterna tienen que también tener esos detalles de las diferentes tuberías. En este caso, aquí va a ser este es mi tanque cisterna, que va a tener la tubería desde la red con la cometida, el medidor, un solo medidor que va a ser del edificio, y de ahí, antes de que vacíe el agua a mi tanque cisterna, va a tener la montante, que la montante va a distribuir a los niveles que tienen el sistema directo, ¿no? Bueno, y ahí ya del medidor baja hacia mi tanque cisterna, lo llena, y desde este espacio viene la tubería de succión con la bomba y ya la manda a la tubería de impulsión, que es la que lleva el agua a mi tanque elevado. Y como ya saben, ya del tanque elevado viene la bajante que distribuye a los diferentes niveles de sistema indirecto. Y ahí ponen las cotas, cuánto es la altura útil, o sea, los 2/3 restantes del volumen de dotación, su altura libre, los 15 centímetros del techo, digamos, y así. ¿Alguna duda de estos? Bueno,
Y ya como punto 7 dice planta a mano de la instalación para el sistema indirecto en borrador con la ubicación de la bajante, accesorios, tramos, longitudes de tramo, unidades de gasto, caudales y predimensionamiento de diámetro. Bueno, lo primero es que tiene que estar bien definido la disposición de tuberías en planta. Esto ya de acuerdo a lo que le tocó, si les tocó por piso, piso flotante, por muro, por cielo falso, entre otros. Eso tiene que estar bien definido y consideren de que si es que les tocó por muro, bueno, sí o sí van a ir por muro, porque si es que van por cielo falso, van a tener que bajar hasta el baño, cocina, y de ahí van a tener que moverse por muro a los diferentes puntos hidráulicos donde van a necesitar agua, ¿no? Y para eso les recomiendo de que si van a bajar, se mantengan a un nivel medio y ya desde esa altura se van yendo por muro a los diferentes accesorios. Entonces es para que no estén bajando a cada rato, digamos. O sea, por decir, esta tubería, digamos que va por un muro arriba de la puerta. Entonces lo que les digo es que en este punto pueden bajar a 0.40, 0.60 y mantenerse ese nivel en lugar de estar a 2.20 y bajar a 0.60, bajar a 0.40, no sé. Entonces, acuérdense de que si tienen más tubería que tal vez no es necesaria, van a perder más presión. Ya una vez que tengan bien definido la disposición de tubería, ya van, bueno, desde su bajante, ya van enumerando por tramos, más que todo numerarlos en cada T, porque en cada T significa que va a haber división de flujo. Y así van enumerando, desde su bajante, medidor, y ya ahí hay una T, entonces ese va a ser mi punto A. Desde el punto A hasta esta T va a ser mi punto B y va a ser tramo AB. ¿Cuál es la longitud? La longitud es 1.20. Y así van enumerándolo hasta llegar a su punto más lejano, digamos. Eso para cada departamento que tengan. Es independiente para cada departamento. Si es que en su planta tienen un departamento, entonces solo van a hacer uno, aunque más grande. Pero si ya tienen 3, tienen que hacer uno para cada uno. Y recuerden que para cada departamento necesitan tener un medidor. Entonces, si tienen 3 departamentos, van a ser 3 medidores. Y si es que quieren, también pueden tener que el medidor esté en la misma posición, pero a diferentes alturas. O sea, por decir, ahorita estoy por muro arriba de las puertas. Entonces, mi medidor está más o menos a 2.30. Y si yo tenía un departamento más allá, entonces mi medidor puede estar a 2.40, digamos. 2.40 y sobre el mismo muro que es va a venir la otra tubería que se va a ir para el otro departamento. No sé si me dejé explicar, pero... Bueno, ya sí. Entonces, tienen que tener bien definida la disposición de su tubería, enumerarlas alfabéticamente, por decir, en cada T, y colocar las longitudes. Eso tanto en planta como en perspectiva, porque puede que aquí, por decir en la ducha, ¿no? Vemos que la longitud no la cuenten solo este tramo, digamos, desde F hasta ducha, sino de que su longitud total va a ser desde F hasta este punto, y acuérdense, desde ese punto tienen que subir a 2.10, entonces por eso la longitud ya es más, en mi caso es 2.25. ¿Alguna duda de esto? Bueno, ok. Más abajo creo que está el ejemplo de mi proyecto, pero bueno, sigamos. Ya. El siguiente punto para hacer el punto 7
es definir y colocar en mi plano las unidades de gasto o las UH que voy a tener para cada aparato sanitario, tanto para lavamanos, ducha, bidet, inodoro, urinario, etcétera, etcétera. Y eso ya depende de cada uno de ustedes, si es que van a colocar, si es que sus aparatos sanitarios van a ser solo de agua fría o si va a tener agua fría y caliente. Por decir, si su ducha va a ser solo para agua fría, entonces le ponen 2 UH. Si es que va a ser para agua fría y caliente, sería 3 UH. Y así. Bueno, eso. Entonces tienen que poner en cada aparato las UH, como se ve aquí. Por decir, aquí en mi ducha 3 UH, lavamanos 1.5 UH, bidet 1.5, inodoro 3 UH. Y así en cada aparato sanitario o en cada aparato que tengan. Pueden incluir o no, si quieren, también la heladera, que también tenemos el dato de cuántos UH. Por decir, el refrigerador, un UH. Ya, y una vez que tengan los UH en cada aparato, ya van sumando, mejor si es del punto más lejano, ya van sumando cuántas UH va a tener que transportar la tubería por tramo. Por decir, en este punto, entonces de mi tramo tengo la máquina lavarropa que me gasta 6 UH, ¿no? Y tengo el tramo del punto C hasta la máquina de lavarropa. Tengo esta tubería que tiene que llevar las UH a la máquina de lavarropa, ¿no? Entonces voy a decir que este tramo con la longitud de 2.10 metros va a transportar 6 UH. Ahora, del tramo A a C, como del punto C ya tengo una T y significa que ahí hay división de flujo, entonces estoy llevando, aparte de los 6 UH, necesito llevar las 3 UH para el lavaplato. Entonces 3 más 6 en este tramo sería 9 UH. Y así voy sumando hasta llegar a mi bajante. Si es que tienen un departamento, allá entonces tienen el dato de que todo esto es 22 UH, por decir. Pero si es que tienen 2 o 3 departamentos, tienen que hacer lo mismo para cada uno de ellos e ir sumando. Entonces, por decir, si aquí tengo otro departamento que tiene 20 UH, allá, entonces tengo 20 más 22, allá entonces mi bajante va en este nivel, va a ser para 42 UH. Y así van sumando cuántas UH va a transportar su tubería por tramo hasta llegar a la bajante, ¿no? ¿Alguna duda de eso? Una pregunta, sí, entonces si son dos departamentos y dos medidores, tendría que, o sea, ir conectado a la bajante ambos medidores, ¿no? Sí, aquí creo que, a ver, aquí mi axonométrica se ve. Por decir, aquí este es mi bajante con la línea segmentada y yo tenía 3 departamentos. Entonces desde mi bajante yo conecté 3 tuberías independientes para cada departamento, ¿no? Y cada uno va a tener su medidor. Entonces aquí hay 1, 2, 3 medidores. Y ya por decir, en el departamento A, que es el de acá arriba, yo saqué que tenía 24.5 UH. En el departamento B, que es este de abajo, 14.5 UH. Y el departamento C, que es el de acá, del lado derecho, tengo 17 UH. Eso se tiene que ver en su Otra, perspectiva. otra pregunta, sí, disculpe, es que el docente dijo que tenía que quedar más o menos algo simétrico, digamos, parejo a lo que eran las longitudes. Pero, por Ujú. ejemplo, en mi plano que yo tengo un departamento, creo que tiene como un dormitorio y 2 baños, y el otro tiene como 4 baños y 3 dormitorios. Y no da, digamos, las longitudes. Eso siempre y cuando sea posible, porque no siempre se va a poder. En caso de que tu escalera, digamos, esté en el medio, puede ser, pero como decís que tus departamentos son de muy diferentes metros cuadrados, entonces lógicamente va a variar, porque tenés un departamento con 4 baños, creo que decís, entonces va a necesitar
más tubería tal vez para moverse y más UH. Mientras que el otro, que es más chiquito, no va a necesitar mucha tubería. También depende de sus planos, como les digo, porque he visto, creo, de un compañero que su escalera o su buque de escalera está casi a la entrada, a un lado. Entonces, aunque él quiera, no va a ser tan posible de que sean más o menos las medidas parecidas, ¿no? De las tuberías que mencionaba el ingeniero. Si no les da Muchas o gracias. tienen mucha diferencia, no importa mucho. O sea, sí importa, pero no se queden con eso, digamos, porque no podemos hacer más, no podemos cambiar el plano. Muchas gracias, Osi. Ya. Bueno, ya. Como les decía, una vez que está definido los UH por tramo y cuántos UH va a llegar por departamento a la bajante. Luego de eso es definir el gasto probable y predimensionamiento de diámetros de tubería. Una vez definidas las unidades de gasto o unidades de Hunter, debemos determinar cuál es el gasto probable por tramo de tubería y para eso tenemos esta tabla, bueno, tenemos en sí estas dos tablas, que es el cuadro de caudales que tiene cada uno y el cuadro de gastos probables para aplicación del método de Hunter. Entonces, como les mencionaba, eso va por tramo, ¿no? Por decir, en sigamos el ejemplo de por decir tenía 6 UH que va a ir del tramo C hasta la máquina de la ropa. Entonces en esta tabla busco 6 UH, aquí está. 6 UH que me equivale en tanque a 0.25 litros segundo de gasto probable. Entonces ahí lo anoto. 0.25 litros segundo de gasto probable. Y con ese dato de 0.25 yo busco en mi tabla de caudales qué diámetro de tubería puede llevar a ese caudal, digamos, de 0.25. En este caso, mi tubería de media pulgada dice que es capaz de llevar hasta 0.27 litros segundo. Entonces, como yo tengo 0.25, media pulgada me sirve y lo anoto por tramo, ¿no? Entonces, el diámetro provisional es de media pulgada. Y así van haciendo por tramos. Por decir, en que ya tiene más UH, que tiene 13 UH, busco en esta tabla 13 UH que está entre 2 y 14, ¿no? Me voy al de arriba, digamos. O también puede ser que haya el promedio entre 0.38 o 0.42. Las dos opciones son viables. Entonces, si hay el promedio, sería la suma de estos dos dividido entre 2, que sería 0.40 para 13 UH, 13 UH que tenía acá. Entonces, anoto gasto probable, o G, igual a 0.40 litros segundo. Y ya con ese dato de 0.40, yo busco en mi caudal medio de mi tabla de caudales cuál va a ser la tubería que puede transportar a ese caudal. Entonces, veo que la tubería de 3/4 puede llevar hasta 0.53 y la de 1/2 lleva solo hasta 0.27. Entonces, como yo tengo 0.40, la que me sirve, por decir, es la de la tubería de 3/4. Entonces, ahí ya lo anoto. En este tramo A-B, son 13 UH, gasto probable 0.40 y el diámetro provisional es de 3/4. Y así voy anotando tramo por tramo. ¿Alguna duda de eso, chicos? Ok. Y aquí está el ejemplo. Este es de mi proyecto en planta. Este punto A sería mi bajante. Este de acá. Y ya tengo mis
mis 3 medidores en todo caso. Aquí hay 2 medidores porque tengo 2 departamentos, solo que están en la misma posición y como lo estamos viendo en planta, solo se vería uno desde esa vista, ¿no? Y como les decía, tienen que poner los diferentes datos como longitudes, UH, gasto probable, diámetro provisional, por tramo. Y por eso les decía que traten de buscar una escala que sea suficiente para colocar todos estos datos y que no se vea tan apachurrado o que no se pueda entender en algún caso, digamos. Por ejemplo, acá está llenísimo. Aquí, digamos, en el tramo OM tuve que sacar una flechita, ya es digamos, tramo ML. Y ya ustedes lo ven, si es que les entra en una hoja A2 tal vez, o medio oficio. Pero tienen que hacer eso tanto en planta como en isométrica, que ya sería tipo así. Basta con que hagan solo un nivel, por decir, este es mi nivel y ya en mi bajante, a mí me tocó 2 pisos, no, un nivel con sistema directo, que sería este de acá, que se abastece con el tanque, no, miento, no es con el tanque cisterna. Se abastece con la red directamente y ya 2 niveles que se abastece con el sistema indirecto, es decir, con el tanque elevado. Y en lugar de hacer todo este chiverío, por decir, para todos los niveles que me tocó, también pueden directamente colocar el símbolo de dirección de tubería o una flechita y ya colocan los mismos datos con las que llegaron hasta la bajante. Por decir, como les decía, ¿no? En este departamento del lado derecho, yo tenía que era 17 UH con un caudal de 0,50 con un diámetro de 3/4. Entonces esos datos para los diferentes niveles van a ser lo mismo, no van a cambiar porque van a tener el mismo diseño de tubería para cada nivel. Entonces yo lo coloco directamente. Ya, 17 UH, caudal de 0,50 con diámetro provisional de 3/4. Y lo mismo para los otros departamentos. Ya al que les tocó, no sé, 4 niveles del sistema indirecto, van a tener, este es uno, ¿no? Este es un nivel, 2, faltaría 3 y 4, digamos. Y ya si les tocó más niveles del sistema directo, sería más abajito, 1, 2, 3, digamos. De acuerdo a los niveles que les tocó, tanto para sistema directo como indirecto. ¿Alguna consulta de esto? Bueno, a mí me tocó hacerlo por cielo falso. Y como se puede ver en la perspectiva, yo opté por moverme a los diferentes espacios por cielo falso y una vez que llegué a los baños, cocinas u otro, ya bajé solo una vez y me mantuve a un nivel. Cuestión de que no voy a estar, por decir, al nivel de cielo falso y voy a estar bajando, 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 ¿no? Bueno, ¿no hay preguntas? ¿No hay dudas? Una pregunta respecto. Sí, a eso. Si es por piso, o sea, las direcciones que usamos son verticales y horizontales, ¿verdad? O sea, no usamos diagonales. O como esa parte me ¿Para confunde un poco. moverte? Como solo vimos por muro, digamos. De poder se puede hacer diagonales, pero yo te recomiendo que no hagas muchos diagonales. Mejor si te mueves con líneas verticales y horizontales, como decir. Si es que es necesario que piques muro y te entres directamente, por eso no tengas que rodear, digamos, todo el muro y ya entrar por la puerta. Y si podés entrarte directamente por decir el muro de la cocina, digamos, puedes hacerlo. Creo que aquí había uno por piso.
Por decir acá, este es más o menos un plano por piso, entonces aquí tengo mi bajante, mi medidor que va a ir por piso, ya de ahí entro, digamos. No era necesario que yo haga esto, de ir por acá, irme arriba y sí o sí entra por la puerta. Entonces pueden picar muros, entrar directamente, me voy a lavar ropa, máquina de lavar ropa, lavar platos y ajá. Y de aquí, de este punto puedo trazar un diagonal, se puede, pero para hacerlo más limpio yo te digo que lo hagas horizontal y vertical. Entonces tuve que hacer este corte, digamos. De ir ahí, subirme y entrar por la puerta para los baños y ahí entrar. O si no, de aquí pude haberme ido más arriba y a partir de este punto, de este muro, ya ingresar directamente por muro. También puede ser. Muchas gracias. Igual, Auxi, disculpe, si usamos diagonales también sería otro tipo de codo, ¿Otro tipo de qué? de codo, porque ya no sería de Ah, sí, 90 se grados. usa otro diferente. Ya no sería el codo a 90 grados. Que no me quedé. Ah, ya. Y así, basta con que tengan la axonométrica de un nivel y ya luego desde la bajante ya solo colocan flechitas con los últimos datos con los que llegaron a la bajante. Y así ya no hacen de todos los niveles lo mismo. Porque imagínense, de 9, a algunos les tocó creo que 9 niveles, hacer esto por 9 y va a ser todo un chipazo. Bueno, este Una sería... consulta más. Por ejemplo, en un muro yo tengo de manera simétrica más o menos los mismos bueno, las mismas, como un lavamanos y al otro lado del muro otro lavamanos, pero es de diferentes departamentos. Entonces mi pregunta es, ¿tienen que ser dos tuberías diferentes para cada línea Ah, si por el son diferentes mantenimiento, imagino? departamentos, sí o sí tienen que ser diferentes tuberías. Ah, ya. Espérate, entonces eso podrían ser por diferentes alturas. Sí, El- ajá, puede ser. Uno puede ser por la parte baja del muro y otro puede ser por la media, imagino, ¿no? Sí, pero Mm, también, a ver, 0,15. También puede ser a la misma altura, ya que las tuberías no van justamente a la mitad del muro, sino que van al ras y ya con el revoque se tapa. Este, pero también puedes optar que tengan diferentes alturas, como decía, es válido también. Pero sí o sí tiene que ah, ser independiente, porque no podemos invadir al vecino, digamos. ya, y en la vista en planta, o sea, los accesorios, porque serían los mismos para los dos lados. Mm, ¿No se verían como sobrepuestos? sí, o también, como decís, podés hacer como esta línea que sean diferentes, o sea, que sean paralelas, no Ah, sé, ya está por bien, 5 gracias. centímetros, así para que se entienda que hay doble tubería. Ya. Pero ya igual en tu axonométrica se va a entender mejor. Por eso es que les hace hacer tanto en planta como en axonométrica. Ok, ¿alguna consulta más, chicos? Para los que tienen piso flotante, las alturas de la tubería, digamos como que de piso acabado a un inodoro serían 0,40. Y ya de ahí tengo que igual aumentar la altura del piso flotante, ¿cierto? Sí, exacto. Ah, Sí, ya, tendrías que gracias. aumentarlo. ¿Alguien más, chicos? Las plantas que van a ser de
sistema directo, los que van a ser abastecidos por la red, van a ser de locales comerciales, como lo mencionaba la otra vez el ingeniero. No. Todo, o sea, del plano que presentaste, esa planta se repite en todos los niveles que les dio el ingeniero. Solo que, Ya. por decir acá, mira, como les mencionaba aquí, a mí me tocó una planta que va a ser abastecida por el sistema directo, o sea, desde la red, y 2 plantas desde el sistema indirecto que me voy a abastecer con el tanque elevado, ¿no? Entonces el tanque elevado va a venir mi bajante y mi bajante va a tener que abastecer a estos 2 departamentos, a los 3 departamentos, digamos, de cada nivel, pero solo de 2 niveles, como me está indicando en el PDF de especificaciones para el proyecto, ¿no? Y ya el otro nivel que es de sistema directo, ya yo en el corte hago la gráfica que va a venir desde la red, la acometida, el medidor, y antes de que esa tubería baje al tanque cisterna, voy a tener mi montante que va a abastecer a mis departamentos con sistema directo, ¿no ves? Eso ya, Está bien, gracias. eso ya de acuerdo a los niveles que les tocó. Porque en mi caso me tocó una planta para el sistema directo, pero hay algunos que les tocó tal vez 4 plantas, 3 plantas. Bueno, creo que lo máximo fue 3 plantas. Entonces en su corte también tienen que graficarlo eso. Ah, ya me estoy saltando. Ya bueno, siguiendo a eso, del punto 8, el punto 9 sería plano de corte a mano que muestre los tanques, la bajante, los accesorios, tramos, longitudes de tramos, unidades de gastos, caudal y predimensionamiento de diámetros. Esto es algo esquemático. Más que todo para que determinen cuál va a ser la altura de su tanque en cuestión de la última losa, digamos. Entonces para eso lo van a tener que calcular a partir de su punto más desfavorable, que casi siempre son las duchas más alejadas. Entonces lo van calculando así. Primero determinen cuál es la altura que tienen de losa a losa, digamos. Eso de acuerdo al número de escaleras que tienen, ¿no? Puede que sea 290, 280, 310, digamos. En el caso de este ejemplo es de 290. De 290 y la ducha que va a estar a 210, ¿no? Desde el suelo. Entonces, aquí me queda que de 210 a 290 me queda 80 centímetros hasta la siguiente losa o hasta el siguiente piso. Ya, desde ese punto de los 210, para que yo me asegure que tenga una presión óptima o que tenga la presión que me está pidiendo el ingeniero en los requerimientos, a cada uno le tocó diferente, ¿no? Que dice presión de salida. Puede que les haya tocado 290, 275, 340, 350. Cada quien tiene diferentes datos. En este caso, es con la presión óptima, que es 3.5. Y como siempre va a haber pérdida de presión, ya sea por la longitud de la tubería hasta que llegue a esta ducha, o porque la tubería tiene que bajar, subir, o sea, va a haber pérdida de presión. Entonces para eso se le va a aumentar de 1.20 a 1.50 de altura de pérdida de presión. Entonces, si es que en su proyecto les pidió el ingeniero que tengan una presión de salida de, por decir, 3 metros, entonces a esos 3 metros les tienen que aumentar 1.20 o 1.50. O sea, por decir 1.50, digamos. Entonces, 3 metros más 1.50 sería 4.50. Entonces, esa es la altura que yo debo de tener desde mi ducha, que es generalmente la más desfavorable, hasta
altura mínima de mi volumen de agua de dotación que va a haber en mi tanque cisterna. Por decir, en este caso, el celestito más clarito es el volumen contra incendio que tiene 0,90 de altura. Y a partir de 0,90 ya viene la altura de mi tanque, la altura de mi volumen de dotación. Entonces, desde este punto, que sería 0, digamos, desde mi volumen de dotación, yo tengo que tener esos 4.5 metros que le estaba dando de ejemplo para que mi presión llegue adecuadamente a mi ducha. En este caso, se dijo que tiene que ir con la presión óptima de 3.5. Entonces, como les decía, se le añade 1.20 a 1.50 de altura de pérdida de presión. Esto para que no sea muy limitante con mi ¿cómo se llama? Bueno, con las pérdidas que sí o sí voy a tener. Entonces, 3.5 más 1.5, tengo 5 metros. Desde mi ducha hasta donde va a comenzar mi volumen de dotación que va en mi tanque elevado. Y ya con ese dato también de 5 metros ya voy a tener cuánto es que va a ser la altura desde mi losa hasta el inicio de mi tanque elevado, que en este caso es 330. 330, ¿por qué? Porque desde la ducha hasta la losa tengo 0,80 y desde el inicio de mi volumen de dotación hasta la base de mi tanque tengo 0,90. Entonces 90 más 80 es 1,70. 1,70 menos 5 metros es 330. ¿Alguna duda de eso? Disculpe, sí, en la tabla esa presión óptima sería la presión de salida. Ajá, presión de salida. Pero como les mencionaba, en el PDF donde están los datos de proyectos individuales, ustedes tienen diferentes presiones de salida. Hay algunos que les tocó 290, 275, 350 y bueno, con ese dato ustedes ya tienen que calcular cuánto va a ser la altura estimada para su tanque elevado. Esto también depende del dimensionamiento de tanques que hicieron en el punto, ¿cómo se llama? Acá está. En el punto 5, donde tienen que calcular para el diseño del tanque elevado, ¿no? Porque cada quien tiene diferentes datos para el volumen de agua contra incendio, entonces va a ser variable para todos, no todos van a tener la misma altura de 0,90, puede que sea más, puede que sea menos, también depende de dónde van a ubicar su tanque elevado, o sea, el área, porque recuerden que en base al área también se define la altura para el volumen. Entonces, antes de hacer el corte, tienen que definir bien la posición de su tanque, cuánto va a ser la altura total, cuánto va a ser la altura de su volumen de agua contra incendio, su volumen de dotación en el tanque elevado. Y ya con esos datos ya hacen esto. Esto es importante porque con este dato van a comenzar a hacer su última planilla de presiones. Eso más adelante igual se les va a explicar. Bueno, esto es súper esquemático. Ya ustedes cuando hagan lo de su proyecto ya lo hacen más bonito, con grosor de muro. Le pueden colocar los artefactos en corte, cómo es que se está moviendo la tubería, si es por cielo falso. En mi caso fue por cielo falso. Entonces ahí también en mi corte puse a qué altura va a ir el cielo falso, va a ir a 3 metros y la tubería se está moviendo por ahí, va a subir acá y ajá. También pueden colocar
los tramos que se está viendo, cuánto es la longitud, cuánto es UH, cuánto es el gasto probable, cuánto es el diámetro provisional de la tubería. También en su corte se tiene que ver cuántos niveles están abastecidos por el sistema directo, cuántos niveles están abastecidos por el sistema, bueno, indirecto y directo, digamos. Entonces en su corte tienen que estar todos los niveles que les tocó. A algunos les tocó 9 niveles en total, a algunos les tocó 3, 4, 5 y así. Y ahí tienen que estar las alturas, desde su punto más desfavorable, por decir la ducha, hasta la base del volumen de dotación que va a haber en su tanque elevado. En mi caso fue de 4.5 metros. Y le ponen otras cotas adicionales para saber a qué altura va a estar su tanque. Por decir, en mi caso va a estar a 2.25 desde la última losa. Va a estar a 3.3 desde esta tubería, como les mencioné que fue por cielo falso. Entonces yo hice que esta tubería que está en este departamento va a ir a 3.30, el de arriba va a ir a 3.10 y el de acá va a ir a 3.20, digamos. Y todo eso tiene que estar en su corte. Puede que sea suficiente que solo en un nivel esté así detallado y ya en los otros niveles ya solo colocan flechitas que significa la dirección de tubería, y ya con los últimos datos que va a tener cada departamento. Por decir, este departamento va a tener 17 UH, el otro 24, 14, digamos. Y ahí van haciendo la sumatoria de UH para la bajante. Entonces, en total, de mis 3 departamentos, tengo 56 UH, que es este de acá, 56 UH que tiene que llevar este tramo de tubería de bajante. Ya arriba tengo que sumarlo otros 56 UH que son para estos 3 departamentos del siguiente nivel. Entonces en el otro tramo de mi bajante, que es desde el tanque hasta este punto, son en total 112 UH. Y así van sumando de acuerdo a los niveles que tengan. Y una vez que tengan definidas cuántos UH tienen en sus bajantes, ya hacen lo mismo que hicimos en planta y axonometría o perspectiva, que tenía 112 UH y eso sería 1.77 de gasto probable. Con ese gasto probable yo encuentro mi diámetro provisional y ahí lo voy anotando. Eso también tiene que ir en el corte. Y como les decía, también los niveles que se abastecerán por sistema directo también tienen que estar en el corte. En mi caso solo fue un nivel y eso es lo que grafiqué. También en los 3 departamentos tengo un total de 56 UH, que es un gasto probable de 1.25 y un diámetro provisional de 1.14 pulgadas de 1.1 pulgada de diámetro. En caso de que tenga más de un nivel de sistema directo, también voy sumando. En este caso va a ser al revés del sistema indirecto. Entonces, por decir, si aquí tenía estos 3 niveles para sistema directo, voy a decir que aquí va a haber 56 UH, ¿no? en el tercer piso. En el segundo piso voy a tener 112 UH. Y en el primer nivel voy a tener 112 más 56, 168 UH. ¿Me deja explicar eso? ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Bueno, creo que no. Y ya
prácticamente hasta ahí creo que se avanzó. La última clase creo que hicieron pérdida de presión. Pero, a ver, está en el punto... Está en el punto 9. En el punto 9. Una vez que ya se les explique y hagan el cuadro de presiones y diámetros definitivos, que es ya van a hacer sus planos en planta en limpio, donde solo haya longitudes de tramo y diámetros finales, que ya es aquí donde definen cuál va a ser sus diámetros finales, y eso es en base a cálculo de pérdida de presión. Por decir, si es que en mi tramo, por decir aquí, en mi tramo desde la bajante hasta el punto A, en mi borrador yo dije que iba a ser suficiente un diámetro de un cuarto, pero haciendo esta tabla me dice que no es suficiente y tengo que subir a 2 pulgadas. Ya en mi plano en limpio ya lo coloco directamente ese diámetro final. Pero como les dije, ya cuando lo avancemos ya se les va a explicar y se les va a mostrar los ejemplos para que lo vean bien. Pero sí, chicos, prácticamente ese sería el proyecto. Porque como les decía, solo falta explicar el tema de cuadro de presiones y diámetros definitivos y hacer su cómputo de materiales. ¿Alguna duda, consulta? Ahí no se olviden del segundo parcial. Que si se dan cuenta es básicamente hasta donde se avanzó, que es definir la UH, determinar el caudal requerido, determinar diámetro, contabilizar cuántos codos, cuántas T, llaves de paso, llaves de salida va a haber, el diámetro de la bajante. También ya se les explicó cómo se calcula eso. Bueno, todo bien hasta ese punto, para que nos vayamos despidiendo. Hola, ¿ya se durmieron? Bueno, como no tienen más dudas, consultas, eso sería todo por hoy, chicos. Avancen en su proyecto. Si tienen más dudas, le consultan al ingeniero el martes. Como les dije, el jueves es feriado, así que no va a haber clases. Y nos veríamos directamente en su segundo parcial, que es al siguiente martes. Muchas gracias, Ausi. Muchas gracias, sí. Ok, chicos, hagan su proyecto. Nos vemos y después les envío el link de YouTube.